Ok, muy bien. Empecemos entonces con esta palabra, mis hermanos, hoy. Seguimos hablando sobre la fe. Es un tema muy bonito. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y ahí vamos a buscar el versículo 28. Mateo 21, 28. Vamos a necesitar el otro micrófono. Hermano Josh, por favor, el otro micrófono y lo prendes para que el que vaya a leer. Ahí está, es muy bien. Es para que cada uno de los que vaya a leer esta historia vaya tomando entonces el micrófono. ¿Listo? Ya están conectados. Muy bien. Muy bien. Voy a pedirle a la pastora que por favor comience leyendo Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Bueno, y dice así la palabra de Dios, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió y él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Está ahí? Al 32, mi corazón. Okay. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo todo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Bueno, hablando sobre la fe, yo he estado leyendo pues el material que tengo sobre la fe y muchas veces yo voy a un librito que me ha servido mucho todos estos años que se llama el glosario bíblico, que es básicamente este libro que yo tengo acá. Es un glosario Holman. Holman es un teólogo, y hay varios libros que Holman tiene, pero este glosario es muy bueno porque básicamente es como un diccionario bíblico de ambos idiomas. Tiene la mitad del librito es el hebreo y la otra mitad es el griego. Entonces ahí yo cojo y leo y estudio y todo. Y para hoy, pues estuve leyendo un poco el glosario, pero pues orando, le decía: Señor, ¿cuál es la palabra para hoy? ¿Cuál es la palabra para hoy sobre la fe? Porque pues es un estudio bíblico. Entonces el Señor me iba dirigiendo el estudio bíblico en varias formas, no con el glosario, no por la línea en que se fue el glosario, sino en la forma en que el Señor nos quiere edificar. Y el texto con el que el Señor me puso hoy a empezar realmente este estudio bíblico es este de Mateo 21. Ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? Y que tenemos 3 que son sinópticos, ¿verdad? Tenemos los 3 evangelios sinópticos. ¿Sí? ¿Están familiarizados con esa palabra o no? Los evangelios sinópticos, ¿no? Los evangelios básicamente son de 2 clases, los sinópticos y el evangelio de Juan. Los sinópticos, ¿qué son? Pues partiendo del evangelio de Marcos, que fue el primero de los 4 que se escribió, se conservó como la estructura en la cual Marcos escribe de boca del apóstol Pedro, escribe el evangelio, y esa estructura, como la cronología y más o menos las mismas parábolas y eso, luego la desarrollan 2 escritores más, Mateo y Lucas, ¿verdad? Entonces los evangelios sinópticos son, en nuestras Biblias, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces ustedes ven que tienen como más o menos el mismo orden. Unos tienen unas parábolas, otros no las tienen, pero básicamente los 3 son muy similares. Se llama sinópticos porque conservan la misma estructura. Mientras que la literatura de Juan, que pues obviamente está el Evangelio de Juan, las cartas juaninas y el Apocalipsis, el Evangelio de Juan es algo totalmente diferente. Rompe la estructura de los otros 3
y le da un enfoque al Mesías muy personal, muy del uno a uno. Totalmente diferente al Evangelio de Juan. Entonces, aquí en este Evangelio de Mateo, que hace parte de los sinópticos, de los tres que tienen la misma estructura, Mateo incluye una parábola que no está en ninguna de los otros evangelios, y es esta parábola de los dos hijos. Y en esta parábola nosotros encontramos todo sobre la fe. Vamos a desglosarla un poquito, ¿sí? Vamos a entrar un poquito. Entonces, comienza en el versículo 28 el Señor Jesús introduciendo una pregunta para presentar su parábola. Empieza con una pregunta y empieza diciéndole a la gente qué les parece, qué opinan ustedes, cómo ven esto. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces, en esta parábola encontramos los componentes esenciales de lo que es la salvación, de lo que es el Evangelio. Están aquí escritos. Número 1, Jesús está presentando a un hombre, a un padre de familia con 2 hijos como Dios. Dios es el padre de toda la creación. Y como Dios y creador, está presentando 2 grupos de seres humanos. 2 grupos de seres humanos. En este contexto de Mateo 21, el Señor está dirigido muy a los judíos. Entonces el Señor está hablando como muy directamente a los judíos. Sin embargo, la parábola va más allá de los judíos, va para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todos los hombres. Entonces, compara aquí al padre de familia con Dios y dice que le dice a un hijo: ve a trabajar a mi viña. ¿Cuál es la viña? La viña es el reino de los cielos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo desde que empezó? El mismo de Juan el Bautista. ¿Cuál? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros. El reino de los cielos no es simplemente allá donde está el trono de nuestro Dios y eso no. El reino de los cielos consiste en muchas más cosas. El reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos es tener al Espíritu de Dios con nosotros. Entonces el reino de los cielos ya está aquí en medio nuestro. No en su plenitud total, porque aún faltan cosas por desarrollarse para que venga y descienda realmente Dios y establezca un trono en esta tierra y ya todos lo podamos ver con nuestros ojos. Pero ya el reino de los cielos se acercó a la humanidad. Ya Dios vino a caminar en medio de nosotros los humanos. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Comenzó a caminar. Pero Dios no se fue a ningún lado. Jesús subió a su trono, pero ¿a quién nos dejó? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. El Espíritu de Dios, que está ¿dónde? Acá. Y el Espíritu Santo descendió sobre esta tierra para llenar al ser humano, al hombre, al creyente en Jesucristo. ¿Cuándo descendió por primera vez? En Pentecostés, ¿verdad? En Pentecostés. Pero no se ha ido. La Biblia no dice que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y volvió a subir otra vez. No, el Espíritu Santo se quedó en medio nuestro. Entonces, dése cuenta que el reino de los cielos ya está aquí en medio nuestro desde hace 2000 años. No está completo todo lo que Dios tiene destinado para traer a la tierra y hacer, pero ya empezó, ya está. Entonces, dentro de esto, nosotros debemos contemplar varias cosas. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que hacerle mucho caso a lo que dice la Biblia, al texto, al idioma, y hacer
una muy buena interpretación bíblica. ¿Cómo? Cogiendo las diferentes enseñanzas de la palabra de Dios, cogiendo realmente la estructura completa de la Biblia, aplicando los pactos en los que cada palabra se encuentra y mirando como centro la voluntad de Dios para el hombre, para el ser humano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? ¿Cuál es la voluntad principal? Que el ser humano lo conozca y lo adore. Esa es la voluntad principal de Dios para el ser humano, para el hombre. Y para que el hombre pueda conocer a Dios tiene que arrepentirse de los pecados, poner su confianza en la salvación que Dios trajo para el hombre. ¿Cuál es la salvación que Dios trajo? Su Hijo, el sacrificio de su Hijo. Entonces, en esta parábola, Dios nos presenta dos caminos, ¿verdad? Cada hijo representa un camino. Cada hijo representa según Dios, solo hay dos tipos de seres humanos sobre la tierra, para Dios. No por su color, no por su idioma, no por su economía. Para Dios solamente hay dos tipos de seres humanos. El primero, ¿cuál es? El que dice el hijo, no quiero, pero se da cuenta del ingrediente tan fundamental para estar en el reino de los cielos. Es que sin arrepentimiento no hay salvación. Porque el arrepentimiento nosotros tenemos que olvidarnos de la palabra que aprendimos en el mundo de lo que es estar arrepentido. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento no son lágrimas. El arrepentimiento no es una emoción pasajera. El arrepentimiento bíblico, en los dos idiomas, en hebreo y en griego, el arrepentimiento bíblico es cambiar de camino. Entonces este hijo tenía una actitud, que ¿cuál era? No quería hacer la voluntad de su padre. Y cuando Dios le presentó el camino para ir a servir, a trabajar en su viña, a lo cual todos los cristianos estamos llamados, dígame. Entonces cuando Dios le presenta ese camino, ¿qué dice ese hijo? No quiero. Entonces, hay muchas cosas encerradas aquí en esta parábola, hermanos. Muchas. ¿Como cuáles? Dios ahí nos está diciendo a nosotros que seguirlo no va a ser fácil. ¿Se dan cuenta? Dios nos está diciendo allí que Él nos presenta una propuesta, pero que en nosotros está la libertad de decir sí o de decir no. ¿Amén? En nosotros está la voluntad de decir sí o decir no. Pero Dios de acá, de entrada en esta parábola, el Señor nos está mostrando la reacción natural cuando Dios nos llama a algo. ¿Y cuál es esa reacción? Decir no, yo no quiero. ¿Qué pasa cuando uno tiene que pedirle perdón a alguien porque uno hizo algo mal y le tiene que pedir perdón? ¿Es fácil hacerlo? No es fácil. ¿Qué pasa cuando uno peca, se sale del camino y uno sabe que tiene que regresar a Dios? ¿Es fácil regresar a Dios? ¿Qué pasa con la persona que estuvo en la iglesia un tiempo y se fue? Pero esa persona comienza a sentir vacío, comienza a sentir el peso, la maldad del mundo, comienza a sentir la reacción de su carne y por dentro su espíritu clama y dice, busque de Dios, busque de Dios. ¿Es fácil que esa persona vuelva a buscar de Dios? No es fácil. Entonces Dios acá en esta parábola nos está a nosotros ya mostrando que Él tiene la capacidad de poder trabajar con la debilidad humana. Dios ya lo sabe. Por eso nosotros lo que necesitamos es cambiar de camino. ¿Cómo cambio mi camino? En cualquier momento que me salí, ¿qué tengo que hacer? Volver. Mire, es tan impresionante esto que los que estuvieron el miércoles en el tiempo de oración les conté mi experiencia en Shekinah, predicando allá el miércoles. Cuando voy entrando a Shekinah a predicar, me encuentro en la puerta con un muchacho con el que trabajé yo
hace como más de un año que trabajé con él. Ese muchacho era muy bueno en lo que hacía, ganaba buen dinero, pero se vino desde Newfoundland acá a trabajar y no duró 2 semanas, porque dinero que le entraba, se lo tomaba, se lo gastaba. Cuando estábamos trabajando, él me estaba enseñando a hacer unas cosas porque yo no tenía experiencia en eso, él era el que me estaba enseñando a mí. Y lo único que hacía era con el cigarrillo en la boca todo el tiempo y texteando. Y texteando, y texteando. Porque se había conseguido ya su mujercita aquí. Entonces texteando y el cigarrillo. Y yo le decía, venga, y esto sí, así, sí, no haga, ahí está bien, ahí está. Conclusión del cuento, muchachos, sus cosas le salieron mal. Recibe las consecuencias de sus pecados, porque siempre el pecado trae consecuencias. Y el muchacho terminó en Shekinah, buscando rehabilitación. Claro, cuando yo lo vi en Shekinah la primera vez, yo llegué a predicar allá, ya eso fue hace más de un año. Yo llegué a predicar allá como 1 año y medio. Y está ahí el muchacho en Shekinah, y yo, wow, qué alegría, qué hubo, y lo abracé, y bienvenido, y me alegra que esté acá y todo. No duró 1 semana en Shekinah, se fue. No aguantó. A él los primeros días le encantaron, porque claro, la presencia de Dios es fuerte en Shekinah. Ustedes saben, uno allá no tiene que luchar y para meterse en la presencia de Dios, no, uno llega y ya la presencia de Dios está ahí. Porque pues, imagínense la necesidad tan grande que hay, Dios está ahí para los necesitados, Dios siempre está ahí. Uno no tiene que luchar para nada, meterse en la presencia de Dios en Shekinah, nada. Entonces, el muchacho estuvo unos días, le gustó, pero se fue a vivir con esta mujercita que se consiguió y se desapareció de todos nuestros radares, se nos desapareció. Cuando se fue no me olvidó las palabras de Cab. Cab me dijo, él ya vino, él ya sintió la presencia de Dios. Eso para el drogadicto es impresionante, porque el drogadicto lo que más busca es experiencias. Sensaciones es lo que busca el drogadicto. Por eso ellos pasan de una droga a otra y otra porque quieren sentir algo más fuerte y algo más fuerte. Pero la presencia de Dios, pues que el cristiano se vuelve religioso y se acostumbra a la presencia de Dios, pero la presencia de Dios trae un efecto que nada en el mundo lo trae. No hay nada que traiga la presencia de nada que lo haga sentir a uno como lo que trae la presencia de Dios. Pero cuando los drogadictos han experimentado todos los niveles de droga, y llegan y sienten la presencia de Dios, dicen, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque la presencia de Dios no es como la droga, que los hace sentir por fuera. La presencia de Dios primero los hace sentir adentro, los toca, los llena, y luego afuera se sienten así. Entonces dicen, ¿qué es esto? Quiero más presencia de Dios, quiero más presencia de Dios. Entonces Cal me dijo, él ya sintió la presencia de Dios. Un día él va a volver. Y yo pues acostumbrado como pastor a que la gente se desaparece y uno nunca más la vuelve a ver. Uno no sabe si fue que se murió, se fue en el rapto, qué pasó. ¿Sí? Sí, ¿no? La gente se desaparece, uno no sabe nada. Se esfuman. Entonces cuando Cal me dijo eso, yo dije, pobrecito. Pues Cal es un hombre de más de 30 años en el ministerio, que tiene cuántos grupos de rehabilitación de drogadictos ha fundado aquí en Canadá, cárceles, o sea, claro, yo en mi bobada de pastor pensé eso, en mi carne. Oh, sorpresa que este miércoles llego a predicar y está este muchacho ahí. Claro, cuando yo lo vi, mi reacción cuando yo veo a alguien que se fue y que regresa, mi reacción es abrazarlo. ¿Sabe por qué? Porque yo hasta ahora lo entiendo, porque tengo el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús habló en la parábola del hijo pródigo, que el padre salió, siempre miraba a ver cuándo volvía. Claro, cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno es ministro ya, o sea, cuando uno ya es un ministro del Evangelio y tiene el Espíritu Santo, uno siempre está con la esperanza de que vuelva, de que regrese. Y si se aparece, uno sale corriendo y lo abraza. Entonces eso me pasó con él, que me ha pasado con muchos.
cuando lo abracé, y qué alegría, y qué hace acá, yo pensé que estaba en Newfoundland, todo contento. Le dije, ¿dónde andaba? Y me dijo, en la cárcel. Salí hace 2 semanas, me dieron salida. Entonces, ¿qué pasa? Que como estaba en la cárcel, le dieron salida, esta vez sí le toca quedarse. Ustedes saben que el sistema carcelario acá funciona de tal forma de que ellos solo pueden salir de la cárcel cuando tienen una pena, solo pueden salir si se van a meter en un programa como el nuestro, como el de Shekinah, o como el de Harvest House. Si no, tienen que pagar su sentencia en la cárcel. Entonces, el juez les da esa capacidad de meterse en el programa y pagar el resto de la sentencia en el programa. Que es lo que ha pasado con varios de los que ustedes conocen. Varios de los que ustedes conocen, no voy a decir aquí nombres, pero han eso. Entonces ya esta vez sé que el pelado le toca quedarse, porque o es Shekinah o es cárcel. Pero a lo que yo voy con todo esto y lo que el Señor me ponía hoy para hablar es que Dios no es que espera que nosotros le digamos inmediatamente que sí y que lo vayamos a hacer. Dios está preparado para que muchas veces nosotros le digamos no. Pero Dios sabe que un verdadero hijo, ¿qué va a hacer? Cambiar la dirección. Va a cambiar la dirección. Nosotros hemos tomado decisiones importantes en la vida, pero esas decisiones partieron de un cambio de dirección. ¿Y qué nos hizo cambiar la dirección? Tomar lo que Dios nos había dicho que hiciéramos. ¿Y eso nos hizo qué? Cambiar la dirección. Eso es arrepentirse. Entonces arrepentirse no es venir con cara así. Arrepentirse no es llorar en la alabanza. Arrepentirse no es decir amén 10 veces. Arrepentirse es simplemente cambiar la dirección. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Lo que Dios le llamó a hacer, hágalo. Pero es que no lo quería hacer. Pero sí lo voy a hacer. Eso se llama arrepentimiento. Y es fundamental para la salvación. Pero en lo que el Señor me puso a enseñar sobre la fe, no es simplemente la fe para salvación. No es simplemente la fe para salvación. La fe para salvación tiene unas evidencias. Unas evidencias. Miremoslas en el libro de Santiago. En el capítulo 2. Miremos las evidencias, las marcas de que la persona cambió el camino. El microfonito, si se lo podemos pasar, ¿a quién ponemos a leer? Déjeme ver a quién ponemos a leer, que esté así, pero con, mejor dicho, ay, ya sé quién. Mire allá, ya vi el color que me encanta. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno, yo les podré decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo que es bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Tú crees que existe un solo Dios, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso.
La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios no acepta por lo que hacemos. Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab, la ramera. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta, sino acompañada de buenas acciones. Amén. Allí en esta versión tradujeron la palabra fe por confianza, pero la palabra griega es pistis, que significa básicamente lo mismo, lo estuvimos hablando el viernes pasado. Entonces, varias cosas. Muchas veces cuando el creyente, digamos el creyente pequeño en la fe, inmaduro, el creyente poco esforzado en Dios, no quiero ofender a nadie, pero pues cuando encontramos una persona que realmente le cuesta mucho el cristianismo, la persona pueda que lea la Biblia, si es que la lee, o escucha una predicación como estas, y entonces de una vez traduce: creer en Dios, tengo que hacer algo. Y erróneamente, es algo que se debe corregir, erróneamente se va a los primeros versículos de este texto. ¿Qué cuál es? Dar de comer, dar ropita, dar de pronto un diezmo, una ofrenda, una platica, porque así se siente que, se está liberando y, estoy mostrando que yo sí creo en Dios. Es un error. Porque es que Dios a Abraham no le dijo: Abraham, acuérdese del pastor para que le mande una ofrenda. Dios no le dijo a Abraham, acuérdese de los pobres que se quedaron allá en Ur de los Caldeos y mándeles unos mercados. No. ¿Por qué fue que Dios justificó a Abraham? ¿Por los mercados? ¿Por las ofrendas? ¿Por qué? Porque hizo caso. Simplemente Abraham hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces es un error en el cristianismo creer que porque hacemos cosas agradamos a Dios. No, lo que verdaderamente agrada a Dios está en Hebreos 11:6. Eso sí es un principio. Y es que el principio para Dios es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si en el mismo libro de Hebreos leemos Hebreos capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que dice que hay un corazón malo para Dios, y es el corazón incrédulo. Entonces, para Dios, ¿cuál es el ser más perverso que hay sobre la creación? El que no le cree. Pregunta: ¿y yo cómo sé si le creo a Dios o no? ¿Cómo sé? Si yo digo que yo creo en Dios, Santiago está diciendo, ¿usted dice que cree en Dios? Claro, hasta los demonios, y les da temor de Dios. Pero esa no es la fe que salva. Creer que Dios existe, claro, yo puedo creer que Dios existe, desde chiquito me lo enseñaron, pero creerle a Dios es otra cosa. ¿Cómo sé que yo le creo a Dios? La obediencia. Cuando empezamos en la parábola de hoy del Señor Jesús, le dice: hijo, vaya. ¿A dónde, Señor? A New Brunswick. ¿Y yo qué voy a hacer allá, Señor? No, yo no quiero ir, Señor, eso no es para mí. Me lo soñé, me lo inventé, los frijoles. Y Dios confirma y confirma y confirma de que su voluntad es esa, y yo no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero hacer, pero aquí vengo y le canto y le digo: te amo, Señor, y yo creo en ti, sí, yo creo en ti, canto, como dice, así dice la canción, ¿no? Yo confío en ti, sí, yo confío en ti, yo te amo, y canto y santo y bailo, y ¿cómo cree que me está viendo Dios? Dios está diciendo: usted es como que el segundo hijo de la parábola, que dice que amén, 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 amén.
¿Qué es lo que más dice el cristiano? Amén. ¿Y lo hace? Esa fe, según Santiago, está ¿cómo? ¿Viva o muerta? Y si la fe está muerta, ¿la salvación está viva o está muerta? La salvación es muy dudosa. Porque estamos explicando los contextos. No estamos inventándonos nada. En el contexto de Santiago, solo hay dos tipos de fe. Una fe viva o que salva y una fe muerta o que trae la perdición. ¿Y cuál es la fe viva o que salva? La del primer hijo, que dice no quiero, pero cambio la dirección y lo hago. Pero la fe que habla y dice, por eso Santiago pone el ejemplo, dice, venga, usted dice que cree en Dios. ¿Cuántos acá dicen que creen en Dios? Levánteme la mano, que ya pronto algunos se le echa para atrás. ¿No crees en Dios? Ah, no, pues es que ahí no veo nada. Levante la mano, uno tiene las dos manos. Como dije, amén, amén, amén. Ok. Usted acaba de decir, mire, está quedando grabado porque aquí graba de frente y de atrás. Ustedes no sabían, pero queda grabado de frente y de atrás. Usted levantó una mano, otros levantaron las dos manos. Mi hermano Josh levantó hasta el pie. Quedó grabado que usted dijo que cree en Dios. Pregunta, ¿usted está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer? Porque lo que Dios llamó a hacer a Abraham no fue lo mismo que llamó a hacer a Caleb, o a Josué, o a Sansón. A cada uno les dio una tarea diferente. Pero lo que le contó la salvación fue que a cada uno de ellos le interesó lo que Dios les dijo y lo hicieron. Entonces Dios dice, ok, usted dice que cree en mi hijo para salvación. Eso está maravilloso. Lloró aquí, entregó el corazón, se bautizó. Mejor dicho, de todo ha hecho usted para decir que cree en Jesús. Pero no está haciendo las cosas que yo le he mandado. ¿Dónde están esas obras o esa evidencia? ¿Cómo decía en tu versión que leíste? ¿No decía obras sino qué? Sí, creo que sí decía obras. Hacemos... Si no hacemos nada, Si no hacemos. Bueno. si no hacemos nada que lo demuestre esa clase de fidelidad también. Muy bien. Muy bien. Entonces la fe que realmente Dios espera de nosotros se traduce en obediencia. Se traduce en obediencia. Pero ¿y qué pasa si yo no quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer? Desobediencia. ¿Qué pasa si yo tengo un plan mejor? ¿Qué puede pasar como a Jonás? Exactamente, el ejemplo de Jonás. Dios le mandó a hacer algo a Jonás y Jonás lo quiso hacer. No, Jonás hizo todo lo contrario. Se fue para el lado totalmente opuesto, a esconderse de Dios. Y el que se esconde de Dios, ¿y Dios qué hace? Lo encontró y se la puso bien difícil. Uno se pone a estudiar el caso de Jonás y es tremendo, porque cuando el hombre dice, bótenme al mar para que se les calme la tormenta, Jonás prefería morirse que ir a hacer lo que Dios le mandó. El tipo dijo, aquí me salvo. ¿Por qué? Porque me matan y me ahogué. Me botan del barco y me mataron, me ahogué. Y ya, descansé, dijo él. Descansé. Mire la oración de Jonás desde el centro del vientre del pez. ¿Cómo fue esa oración? ¿Cómo estaba orando Jonás en el vientre de ese pez? Quemándose de los ácidos del estómago de ese pez. Pasándola bueno en el pez, ¿verdad? Pero hay gente que prefiere eso que hacer la voluntad de Dios. Se llaman abortos espirituales. Abortos espirituales. ¿Por qué usted dice eso, pastor?
porque aquí el apóstol Santiago está diciendo que esa obra está muerta. Perdón, esa fe sin obras está muerta. No lo está diciendo el pastor Carlos, lo está diciendo la Biblia. Dice en el versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Que hasta hoy yo entiendo eso. Yo antes entendía también que eran obras que tenías que hacer para obras, físicamente, o sea, literalmente. Ese es el malentendido. Entonces la gente, ¿qué pasa? La gente entra en la iglesia cristiana moderna. ¿Qué le interesa a la iglesia cristiana? ¿Hacer discípulos? ¿Qué le interesa hoy a la iglesia cristiana? Números. ¿Números? No a toda, pero a la mayoría de la iglesia cristiana le importa es números. ¿Por qué? Porque si yo tengo más gente entrando, me va a entrar más platica, puedo pagar el local, o puedo comprar un local, puedo tener un buen sueldo como pastor, puedo tener más cosas, y puedo poner a la gente a mandar a hacer cosas. ¿Y sabe qué? Al cristiano le encanta servir. Al cristiano le encanta servir, y si es un cristiano medio cristianete, que tiene problemas en su relación con Dios, ¿sabe qué le encanta? Servir en la iglesia. Porque cree que sirviendo de ujier, que sirviendo haciendo cosas, está bien con Dios, y Dios está viendo esa obra con agrado. Y Dios está así como que diciendo, claro. Es que no podemos perder el contexto de quién es Dios. Dios es Padre. Y cómo es uno de papá cuando el hijo lo está uno en la mala y lo quiere ahí como contentar con cosas bobas y ridículas. ¿Cómo se pone uno de papá? Más le molesta. Más se molesta. Y dice, no, a mí no ¿qué limonada ni qué nada? ¿Por qué me perdió tantas materias en el colegio? ¿O por qué le contestó feo a su mamá? ¿O por qué me está hablando feo a mí? O vaya, cambies esa ropa que tiene tan horrible. No me haga tantas bobadas. Cambie, dice uno de papá. ¿Ustedes no creen que Dios es así? ¿Qué es el cambio? El arrepentimiento. Entonces Dios dice, deje de hacer tanta cosa y tanta bobada. ¡Cambie! ¡Cambie! Demuéstreme que realmente me ha creído. Demuéstreme que me ama. ¿Cómo te demuestro que te amo? Guardando sus mandamientos. No cantando, no. Muchas veces lo que encontramos en los altares, en las iglesias, es gente, jóvenes sobre todo, que tocan un instrumento, que tienen un talento musical, pero que no tienen ninguna relación con Dios. Ninguna, cero. Y entra en ese sistema religioso de obras y de servicio, y de servicio, y de servicio. Pero también hay cosas que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, Aquí está, lo acabo de leer. La fe sin obras es muerta. Y también dice, Ahí está, versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 20, Santiago 2:20. entonces eso quiere decir que mucha gente se confunde la fe, o sea, hace obras y ya cree que con eso tiene fe. Exacto. Sí, exactamente. La religiosidad, porque la religiosidad es un espíritu de engaño. Estoy sirviendo aquí de ujier, estoy re bien con Dios. Sí. Y eso que estás diciendo, ese ejemplo que estás dando, Toca el microfonito para que te escuchen, porque tenemos en este momento 3.500 personas conectadas eso es fe. en varios continentes. Bueno, no Estamos transmitiendo simultáneamente 5 continentes. Alguien Continúa. alguien me decía que se sentía incómoda porque a veces dice yo voy a la iglesia y comparto con hermanos de la iglesia, pero entonces pues uno a veces piensa que todos son iguales y decía no todos son iguales porque uno cree que, o sea, uno piensa que todos pensamos igual, hablamos el mismo lenguaje, pero no. Y decía, y pues yo voy y comparto, pero me doy cuenta que ellos como que tienen una idea diferente al Dios que yo o he aprendido o yo conozco. Entonces me decía, porque ellos parecen que fueran como si se hubiera cambiado de religión, más no se hubiera regenerado su corazón, o sea, lo que está diciendo el pastor, que dice Un gente cambio de que religión. va y hace Buenísimo. obras, actividades,
participan y muchas veces los ponen hasta en altares para ministrar o hacer cosas por sus Para traer talentos. un estudio bíblico, para traer una palabra. Pero cuando llega esa persona, la gente que los rodea y gente que ya sabe, va a ver realmente la persona como tal, pues dice, no, pues yo veo que la persona está, que no, que el vallenatico. Y dice, pero ¿cómo así vallenato? Si se supone que va y se para Allá en allá. Cuba hay vallenato, ¿verdad? Yo no sé cómo. No, pero ¿saben lo que es el vallenato, verdad? Es menos ñero que el reggaetón. Entonces, Pero hay vallenato cristiano también. sí hay vallenatos cristianos, pero dicen, no. Y reggaetón cristiano reggaetón también. Pero entonces decía, yo quedo como raro esto porque Sí, que claro. es a veces Y rock no para cristiano. uno, sino que uno dice Y que la heavy metal palabra cristiano. dice que nosotros somos frutos, o sea, son los frutos Y dignos rap cristiano. de alabar a Dios deben ser santificados, ¿verdad? Entonces, pues dice, no, yo no estoy para juzgar a nadie, pero a veces hay obras que uno ve que muestran que no es lo que parece ser. Entonces, eso es lo que está diciendo, eso es una obra muerta, digamos, Grace, siéntate. ya que el pastor está hablando, obras muertas podría ser que una persona, pues si yo pongo el ejemplo, ya que puse la música, yo un cristiano que ya lleva muchos años en el evangelio debe tener conciencia que Dios demanda que la adoración tiene una fuente, como él dijo al principio. Hay dos caminos. Cuando una persona fuera del cristianismo adora canciones bonitas del amor, o adora canciones, canta canciones del amor, Uy, o sí, canciones, eso nos tocó en otra iglesia nos tocó un momento bien feo. sí, o canciones diferentes. La En un fuente de esos servicio para es matrimonios cristianos en una iglesia y poniendo Chayanne. por eso, bueno, Y ahí Chayanne, voy. que sí que se arrepienta del doble. Porque Entonces, la fuente de las personas que escriben esas canciones, de por quién son inspirados. ¿Por Dios o por quién? Pero lo que pasa es ¿Ustedes que qué creen? la gente que escribe en el mundo, uno tiene que ver la fuente Por de eso, quién es. ¿qué Una fuente persona es? degenerada, una ¿Qué persona fuente es? con unas creencias espantosas. Un ejemplo, Shakira. ¿Qué clase de persona es Shakira? Sus creencias. Una mujer que cree en todas las religiones. Una mujer cero principios y cero cosas. O sea, que se nota su inclinación hacia lo satánico siempre, hacia la adoración del mundo. Y el mismo Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces lo que está diciendo la pastora es básicamente eso, que una persona dice yo creo en Dios, pero le da lo mismo cantar en la iglesia como cantar una canción del mundo. Nosotros en nuestro caso, todas esas cosas, cuando mi esposa y yo nos convertimos, que fue casi al tiempo, como con 2 meses de diferencia, el Espíritu Santo nos empezó a tratar a nosotros y nosotros naturalmente fuimos dejando cosas sin que nadie lo predicara, sin que los pastores dijeran cosas, no, el Espíritu Santo nos fue poniendo cosas y nos fuimos enamorando de Dios y ya no podemos escuchar algo que no fuera alabanza para Dios. Los CDs de Carlos Vives, a la basura, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses, todo eso a la basura, naturalmente, espontáneamente. ¿Por qué? Porque uno dice, uy, esto me parece feo. Lo que hablábamos ayer, que uno dice una película que uno vio en el mundo, que uno dice, uy, qué película, no. Y de pronto llega y se la tiene que repetir ahorita y dice, uy, no, qué cosa tan horrible, eso es demonios. Porque ya el Espíritu Santo está en uno. Entonces, esa es una evidencia de que la fe de la persona es real. Naturalmente, aborrece lo que Dios aborrece. Naturalmente, la persona le empieza a gustar lo que a Dios le gusta. Pero el cristiano, vuelvo y digo, moderno, toca decirle, no escuche música mundana, hermanito. Y entonces todos dicen en coro, como dicen en la iglesia, amén, porque son ovejas. Y entonces la persona empieza sigue escuchando todo su rosario de porquería música que siempre ha escuchado. Y dice, ay, el pastor dijo que no escucháramos música mundana. Yo ese grupo no lo tengo. Entonces queda uno. La gente necesita que uno le llegue. A mí una vez me llegó una persona así, experiencias ha tenido uno en la vida, que me dijo, ay pastor, usted me pudiera escribir una lista de los pecados y de las cosas que yo no debo hacer. Entonces dije, hay una lista de 613 en el Antiguo Testamento, cojamos ahora el Nuevo Testamento y mejor dicho, 1000 y pico. No,
El cristiano no necesita una lista, el cristiano necesita el Espíritu Santo, que adentro le dice, oiga, cambie. A la mujer que le dice, quítese eso que tiene, tápese, vístase con pudor. Al hombre que le dice, cambie esa forma de hablar, no sea brusco, no sea brocha, no sea guachi, no, o no mire. No mire, Dios mío, no mire, le dice el Espíritu Santo a uno. Cuando uno le consagra sus ojos al Espíritu Santo y no solo para la esposa. Entonces ahí es donde uno necesita realmente entender que esas son las obras. Pero antes de que terminemos, yo los quiero meter a ustedes en un laberinto hoy y a ver si logramos salir de ahí. Pero es que los quiero hacer pensar. Sí, la pregunta sobre los dones, pero es que los quiero enredar un poquito más, porque es que me gusta que se queden pensando. Sí, claro. Es como el baby food, a veces hay un baby food de esos que uno prueba y dice, ¿esto qué es? Parece mango, como con manzana, ¿qué le echarían? Entonces, como que uno se queda ahí, ay, y coma más. Lo que yo quiero es que ustedes piensen. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Versículo 20 de leer. Se lo ganó mi hermano. Léelo, mi hermano Josh. ¿Capítulo 3 qué? Capítulo 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo así que por las obras de la ley ninguno será justificado? Si estamos diciendo que la fe sin obras es muerta. Entonces ahora me está diciendo que yo voy y hago las cosas que me dice Dios en la ley y que no me perdona por eso. Ajá. ¿Y será que en la ley de Moisés no hay algo para el cristiano? Sí, pero es diferente. ¿Por qué? Si hay algo para el cristiano, pero me está diciendo que por esas obras ninguno será justificado. ¿Qué me está queriendo decir la obra? Sigamos para que enredarlos un poquito más. Versículo 26 en adelante. Dale, mi hermano. Ahí mismo de Romanos 3:26 en adelante. Yo te digo dónde Con para. la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces estamos hablando de las fe sin obras es muerta, dice Santiago, y ahora Pablo está diciendo que no, que por las obras de la ley nadie puede ser justificado, entonces que la persona solo por fe es justificada sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué está queriendo decir ahí la Biblia? ¿Están peleando los dos apóstoles? No, ahí creo que hay una confirmación de que no son las mismas obras de las que está hablando. O sea, está refiriéndose a las obras de la ley. O sea, cumplir con la ley de... Bájate al capítulo 4, versículo 4. 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Como gracia, sino como deuda. Salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Y no, en este caso no sería como que las obras son el fruto. O sea, cuando la persona obra, después que ha creído, después que tiene fe, las obras no son el fruto que ya está dando la persona como que ha sido salvo, que no es lo mismo que hacer las obras tratando de justificarse y tratando supuestamente de estar bien. ¿Y eso dónde está, mi hermana? En la Biblia, ¿eso dónde está? Ahí está la tarea.
en Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál ley? La ley de la... La ley de Moisés. Pero el fruto, ¿qué es? El fruto es un resultado. El fruto es algo que se da naturalmente. Un palo de limón, ¿qué va a dar? Limones. Porque es su naturaleza. Una persona que ha creído en Cristo, ¿qué es lo que ha creído para que realmente sea salvo? ¿Qué ha creído la persona? Pero aterricémoslo. ¿Qué ha creído una persona de Dios para que Dios diga, ok, le perdono los pecados, ahora es mi hijo, ahora ya no es más mi enemigo, sino que ahora es mi hijo, lo adopté, le perdoné los pecados, lo liberté de la esclavitud del diablo? De Juan 3:16, ¿Qué ha creído la persona? de que Jesús murió por sus pecados. Sí, pero yo quiero que me lo expliquen en su propia vida. ¿Qué ha creído la persona? Literalmente que primero que Dios es amor y que teniendo un corazón cambiado. No, me lo están hablando ustedes como muy en lo que se ha enseñado. No, en la vida nuestra, yo se los voy a poner en mi testimonio. Porque es que lo que yo anhelo, ¿saben qué anhelo yo como pastor? Yo anhelo que ustedes le puedan predicar a la gente con su propia vida. Porque mire, de religiosos estoy hasta aquí. Gente que se sabe la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis, pero el amor de Dios no está en ellos. Legalistas, religiosos, de todo. No. Mi anhelo como siervo de Dios es que el testimonio de ustedes le predique a toda la gente. Primeramente a su familia, a sus vecinos. Que la gente diga, oiga, esa gente, ves, como bonitos, especiales. Esa gente es especial. Y se acerquen y les agrade lo que hay en ustedes. De pronto uno les predica el evangelio y se ofenden y se van y nunca vuelven. Y se molestan con uno. Pero el Señor dijo que eso iba a pasar, que el mundo nos aborrecería. Pero mucha gente por lo menos va a saber que uno vivía lo que uno predicaba, lo que uno creía. Entonces lo voy a poner. Te paré no para hacerte sentir mal, sino para poder explicar cuál es el fruto del Espíritu y cuál es la evidencia de que yo creí en Dios. ¿Qué fue lo que yo creí de Dios? Pues hombre, sinceramente cuando yo le entregué el corazón al Señor, yo dudaba mucho de que Dios existiera. Empezando por ahí. Yo no estaba seguro de que Dios existía. Yo no estaba seguro de que Dios existía. ¿Qué me hizo a mí entregarle el corazón al Señor? Que yo sabía que estaba mal. Eso fue lo primero. Yo sabía que estaba mal. Que mi vida no valía nada. Que mejor dicho, hasta mejor estar muerto que el infierno de vida que me había tocado. No quería eso. Pero algo adentro, que ahora sé que no era algo sino alguien, me decía, no se rinda, no se rinda, no se rinda. Entonces, cuando yo voy a la iglesia cristiana, por primera vez, ese alguien que no me había dejado quitarme la vida, porque me había dicho, si usted se mata, le va a ir peor. Yo me quedé pensando en eso y dije, uy, de pronto tiene razón. Sin saber quién me estaba hablando, ¿me entiende? Sin saber quién me estaba hablando. Aquí en el corazón me llegaban esas voces. Pero eso que me decían tenía razón, tenía sentido. Es como yo estaba mal y no veía luz para ningún lado y todo estaba oscuro. Y entonces me dicen, mi papá precisamente, que no era mi mejor amigo ni mi héroe, me dice, a usted Dios es el único que lo puede ayudar. Y eso que él me dijo, me taladró el corazón y yo dije, venga a la iglesia, me dijo, y yo le dije, ok, yo. Él no lo podía creer. Él no lo podía creer que yo iba a ir a la iglesia. Yo les he contado que un pastor, después de yo ser cristiano, un pastor un día me sacó la Biblia y me abrió y me dijo, mire, lea este papel. Y ahí decía María Cristina, Jorge Hernando, Carlos Andrés, Eduardo. Dijo, llevo 7 años orando por ustedes.
Su papá los puso aquí en oración. Llevo 7 años orando por ustedes. Su papá lleva años orando por ustedes. Pero su papá un día me dijo, yo realmente creo que Dios me los va a salvar a todos, menos a ese. O sea, menos a mí. Claro, porque es que yo era el que maldecía la Biblia. Yo era el que más lo atacaba a él. Entonces, para mí lo de Dios no tenía sentido. Ni siquiera estaba seguro de que Dios existía. Porque yo decía, pero tantas religiones y tantas cosas, ¿quién tendrá la verdad? ¿Quién tendrá la verdad? Y cómo Dios lo escucha a uno. Cómo Dios lo puede oír a uno. O sea, tenía todas esas preguntas. Pero con todo ese mundo de preguntas, yo voy a la iglesia. Y allá en la iglesia me habla esa voz otra vez, la que me había dicho que no me matara, que me iba peor. Me habla esa voz y me dice, perdone a su papá. Y me dice, usted no es que haya sido muy buen hijo con él. Perdónelo y pídale perdón. Así me dijo. No me dijo, hijo, creo que has estado equivocado. No, así me habló, porque Dios habla así. No, perdone a su papá. Y usted no ha sido muy buen hijo, pídale perdón. Y yo era como un robot, a esa voz que me hablaba era como un robot, como si no tuviera voluntad. Lo volteé y le dije, papá, perdóneme. Él me volteó a mirar y se atacó a llorar ese hombre y me abrazó. Y me dijo, lo perdono, hijo. Perdóneme que yo no he sido buen papá. Le dije, sí, papá, lo perdono. Yo no les puedo explicar lo que me pasó en ese momento, pero se me cayó una tonelada de peso que llevaba toda mi vida. Cuando lo perdoné y le pedí perdón. Se me cayó una tonelada. Y sentí que no lo odiaba a mi papá más. Sentí que no lo odiaba. O sea, lo que me pasó en ese momento, solo Dios lo sabe. Por eso después de ese momento me fui al altar y sin saber lo que estaba haciendo le entregué el corazón a Dios y le dije, mi vida, lo que te sirva que sea, es tuya. Amén. Y a partir de ese momento algo me pasó y empecé a sentir deseo de leer la Biblia. Empecé a sentir deseo de hablar con Dios. No sabía lo que oraba, no sabía cómo orar, pero sentía la necesidad de hacer esas cosas. Naturalmente le hablaba de Dios a Raimundo y todo el mundo. A todo el mundo le hablaba de Dios. En la buseta, no me coge en mi país es común que la gente se sube a los buses a pedir dinero. Saliendo de la iglesia un día, se subió un tipo de esos a pedir, que mire, hermano, que perdóneme, que mire, que me robaron y que mi ciudad está lejos y que estoy recogiendo para el bus. Y entonces yo ya lo había visto antes, dije, este man, el cuento ahí más mentiroso, este tipo, y yo estaba ahí diciendo, espere que mencione a Dios este man, espere que mencione a mi Dios. Y dice, mire, por Dios, no sea mentiroso y no meta a Dios en esto, hermano. Lo que usted está diciendo es mentira. Y se me vino ese tipo furioso. Furioso se me vino, dejó el cuento, se me vino, yo estaba con mi Biblia, y dijo, ahí con esa Biblia usted debajo del brazo, y no sé qué, me pegó un vaciadón. Yo dije, me va a pegar, pero nos damos, porque todavía estaba en la carne, ¿no? Recién convertido todavía estaba. Entonces, se bajó, pero me pasaban todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Que este es el momento en el que yo no pude ser un pastor religioso. No pude. Y no puedo y no quiero ser un pastor religioso. Ustedes vieron cuando nos invitaron la semana pasada a predicar en esa iglesia, cualquiera saca su papelito y comienza a leer y entonces, hermano, vamos a ir. No, yo le pregunto, Señor, ¿qué quieres que hable? Yo hoy pudiera leer que hoy estaba cansado del trabajo, hubiera podido leer el glosario. Miren, ni lo he mirado. ¿Por qué? Porque el Señor me puso que hablara de los 2 hijos y que explicara la diferencia de la fe viva y de la fe muerta. Dios no quiere que nosotros caigamos en una fábrica de moldes de cristianos. Ayer hablábamos de la ropa. A mí me gusta el domingo vestirme muy bien y me van a seguir viendo de corbata más seguido porque tengo como 20 trajes de corbata y no los uso en nada más que en la iglesia, entonces me los tengo que poner. Pero me ha gustado mucho vestirme también sin corbata, porque es más cómodo. Pero me voy a seguir poniendo mis trajes de corbata, también porque me gusta agradar a Dios. Pero
pero eso no es un modelo, y no es que si no uso corbata entonces se fue la unción y ya el Espíritu Santo salió corriendo porque sin corbata no puedo predicar. No. Y si Dios trae a uno de los hermanos a predicar la palabra y no tiene corbata, pues gloria a Dios. Porque una cosa es la identidad mía y otra es la identidad de cada uno en Dios. ¿Me comprenden? Le damos honor a Dios en este lugar, en este altar. No suba a cualquier persona a predicar la palabra. No lo hago, no lo vuelvo a hacer nunca más. No vuelvo a invitar a cualquier payaso a que venga y denos un servicio. No, hermano, nunca vuelvo a hacer eso. Nunca. Se pondrá a la persona que Dios dice que uno puede realmente traer y todo. Si no, nadie, hermanos. Porque vamos a honrar lo que Dios nos ha dado. Lo vamos a valorar. Pero no vamos a hacer una fábrica de repeticiones, de clones. Porque ustedes no tienen que parecerse a mí. Cada uno tiene una identidad en Dios. Y cada uno de ustedes tiene algo que hacer diferente a lo que Dios me llamó a hacer a mí. Diferente. Yo no te volví a llevar a Harvest House. ¿Por qué? Porque sentí del Espíritu Santo guardarte. ¿Por qué? Porque en Harvest House el demonierío es bravo, mi hermano. Y el contraataque espiritual después de que uno va y ministra allá es muy fuerte. Y mi hermano, en una de esas no estamos tan preparados y te coge el diablo y te espichó. ¿Y qué hace uno? El diablo lo cogió y se lo acabó a un muy buen hermano, a una oveja en Cristo, a un hijo espiritual, y se lo tiró. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para uno llevárselo. Es como coger a Mateito y entonces ponerlo a manejar mis herramientas y los pesos que yo alto. No, me tiro al niño. Es igual. Pero en lo que Dios nos mandó a hacer a cada uno de nosotros, en eso tenemos que ser obedientes, hermano. Porque si nosotros no le somos obedientes a Dios, no le hacemos caso. Dios dice, ¿sabe qué? Usted como que a mí no me ha creído. Como que usted y yo no caminamos juntos. La Biblia misma dice, no pueden andar dos juntos por un camino si primero no se ponen de acuerdo. Hermanos, si yo no me pongo de acuerdo con Dios, ¿de qué me sirve vivir? Yo le pregunto, si yo ando por la vida a la deriva, sin saber ni a dónde voy, porque no le he preguntado a Dios, porque realmente no quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, ¿de qué me sirve decir que soy cristiano? ¿De qué me sirve decir que creo en Dios? ¿Sabe qué he encontrado como pastor? Que esa es la gente que todo el tiempo duda de la salvación. Esa es la gente que todo el tiempo siente como que si se va a ir al infierno, como que se va a perder. Tiene miedo, porque el que le confirma a uno que uno es hijo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando uno está caminando con el Padre. Si usted camina con Jesús, ¿por qué se va a perder? Yo le pregunto. ¿El diablo se lo va a arrancar? ¿Se lo va a robar? Si usted está caminando con Jesús, si usted está haciéndole caso al Señor, ¿por qué? ¿Por qué usted va a pensar que se va a perder? ¿Se va a perder? ¿Se va a perder? No. ¿Pero por qué duda tanto de la salvación? Porque aquí en el corazón sabe que no le está haciendo caso a Dios. No le está haciendo caso a Dios. El ejemplo está en Abraham. ¿Y qué pasa con Abraham? Abraham le hizo caso a Dios, pero cuando se vino la escasez, el hombre cogió el primer camino que se le ocurrió, Egipto. Y allá en Egipto, ¿qué hizo? Mintió. ¿Y por qué mintió? Porque tenía miedo. Tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque Dios no le dijo que se fuera para Egipto. Y se fue para allá. Entonces, después se fue ¿para dónde? Para Gerar, tierra de los filisteos, allá, con Abimelech. Otra vez mintió. ¿Por qué? Porque le dio miedo. ¿Dios le dijo que se fuera para allá? No. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos miedos? ¿Por qué tenemos dudas? ¿Por qué tenemos inseguridades? ¿Por qué tenemos cosas? Porque no caminamos de la mano con Jesús en lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y Jesús le va marcando a uno la vida, ¿sabe cómo? Mes a mes, semana a semana, año a año. El Señor le va diciendo, mira, haga esto, haga esto, haga esto. Uno puede decir como el hijo, no quiero. ¿Pero qué le dice Dios? Usted verá. Ahí es cuando uno se arrepiente y va y lo hace. Y encuentra que era lo que tenía que hacer. Hacerle caso. Hacerle caso.
Punto. Ese es el secreto. Ahora, entre más usted le hace caso a Dios, pasa a Dios de ser papá a ser, ¿sabe qué? Amigo. Amigo. Y un amigo, hermano, le abre el corazón al otro y entonces viene como con Abraham y le dice, ¿será que le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer allá con Sodoma y Gomorra, sabiendo que él tiene por allá familia? Esta semana estoy leyendo Génesis. Y yo miraba eso y decía, uff, tremendo, tremendo. Dios le habló a Abraham el plan. Dios les va a decir a ustedes cosas, ¿no dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le habla a uno planes de cosas que Él tiene con el mundo y todo, lo pone a uno a orar por cosas que uno ni se imagina. ¿Por qué? Porque uno ya le ha hecho caso en cosas. Ahora, antes de terminar, les quiero explicar esto. Caminar con Dios y hacerle caso a Dios no significa que uno ya sea perfecto. Todo lo contrario. Uno va caminando con Dios y se va dando cuenta que está lleno de defectos y de errores. Pero lleno de errores y defectos. Y uno dice, uy, Señor. Y mal le coge la mano uno y dice, uy, pero ¿y tú por qué pusiste los ojos en mí, Señor? ¿Cómo te fuiste a fijar en mí, Dios? Porque Dios tiene fe. Porque Él sabe lo que va a hacer. Entonces ahí viene la diferencia entre la fe como fruto del Espíritu y la fe como don. Que mucha gente confunde las dos cosas y no es lo mismo. Hay gente que tiene el don y cree cosas que los demás, wow, no, y pum, y pasan. Pero Dios le manda a hacer algo y no lo hace, porque tiene un don. Pero hay gente que es muy sencilla, muy tranquila, pero lo que Dios dice, pues sí, yo creo que el Señor sí va a hacer eso, amén. Yo creo que sí. ¿Y qué hay que hacer? Pues hacer lo que el Señor dijo. Y ese fruto le garantiza a usted llegar al final. ¿Por qué? Porque le está haciendo caso a Dios. El don de fe no salva. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Por qué se hacen los milagros? Por el don de la fe. El don de la fe hace que los milagros pasen. El don de la fe. Y yo conocí gente con un don de fe impresionante. Pero después les vi cosas que yo decía, uy, esto no me cuadra para la salvación tanto. No me cuadra. Porque yo sé que la salvación no es lo que yo haga, porque Dios me usó, sino yo sé que la salvación es que yo le agrado a mi papá. Le agrado, le hago caso. Y el éxito de un cristiano es ser buen hijo. Termina ese versículo. Como Dios ve a esas personas. Sí, pues termínalo tú, léelo. Mateo capítulo 7, Mateo 7, 21 al 23. ¿Quién tiene el micrófono? Está temblando ya mi hermano. Pero del frío. Pero otra persona quiere que les leyera. Pero póngase la gafa porque empieza a leer como el chavo. Una leyenda en francés. 21 al 23. 7, 21 al 23 dice. Muchos me dirán en aquel día. No, dice, porque donde esté vuestro tesoro. No. No, es el 6, es el 6. 7, ¿qué? 21. Las otras gafas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé al hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. No, hasta ahí ya. El 20 lo puede leer, hermano, por favor. El capítulo 20. Versículo 20. ¿El qué? Versículo 20, ahí en el 7 también. El 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y estamos hablando hoy también de qué? Del fruto, de las obras.
Entonces no es yo decir amén. No es yo seguir viniendo a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Es bueno venir a la iglesia, es maravilloso venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí Dios le habla a uno su palabra como es. Uno hay cosas que en la Biblia lee y no entiende hasta que uno ve un estudio bíblico del pastor de uno. Uno dice, Dios mío. Y Dios usa a ese pastor de uno y uno queda así, pero wow, tremendo. Por eso es que el Señor nos dio un cuerpo llamado iglesia. Por eso el Señor nos llama a que nos congreguemos. Porque cuando nosotros buscamos, lo encontramos y encontramos respuestas. Yo les digo, hermanos, no les dé temor cambiar de dirección. Si han tomado una dirección equivocada, la decisión que uno pueda tomar en la vida, siempre la puede volver a echar para atrás. ¿O no? No se puede. Claro que se puede. Lo que sea. Uno le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que esa palabra, realmente el pastor Carlos se ensañó conmigo hoy. No, usted dice, Señor, yo creo que hoy tú usaste a mi pastor que me ama y creo que tú me amas. Creo que yo te estoy diciendo amén, amén a todo, pero no estoy haciendo tu voluntad, Señor. No, yo realmente quiero cambiar. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Entonces, hermanos, miren lo que dice Job 33. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. ¿Por causa de cuál pobreza? De una fe pobre. Una fe pobre. ¿Qué hace la persona que tiene poca fe? Huye. ¿A dónde huye? Anda hambriento. Anda solo. Le huye al pastor, se esconde. Job 33. Se esconde. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Miren qué lindo ese programa de Shekinah, hermanos. Me ha encantado ver la gloria de Dios allá. Y me ha encantado ver el corazón de ese siervo de Dios tan bello. Cuando llegan, esa reacción de él cuando bienvenido les dice. Bienvenido. Cero resentimiento, cero heridas, cero nada. Bienvenido les dice y los abraza. Esta semana, ustedes saben en Canadá que les pega tan duro a ellos porque en Canadá les dispara muchas cosas. Se les activa muchas cosas y en Canadá 5 pelados al tiempo. Se fueron derechito a consumir y a volverse locos. Terminaron agarrados, puñetazos, de todo. Eso el miércoles cuando llegué a predicar estaba pero pesado el ambiente. Pero Dios estaba moviendo, porque Dios siempre está ahí. ¿Y por quiénes está Dios? Por el remanente. Siempre hay un remanente. Y me ha impactado porque se van 5 y llegan 11 más. Y llegan. Siempre Cal tiene en la lista gente esperando para entrar. Qué obra tan impresionante, hermanos. Yo le doy gracias a Dios que nos ha abierto puertas y que nos está usando en eso. No es por esas obras que nos vamos a salvar, no. Pero es lindo servirle a Dios allá como demostración de que nuestro Dios está en nuestro corazón. Amén. Entonces, hermanos amados, hay muchas cosas más que quisiera hablar sobre la fe, pero pues ya el tiempo se nos pasó hartísimo. Vamos a orar. ¿Quedó respondió más o menos la pregunta? ¿Quedó la diferencia aclarada entre las obras de la ley y las obras de la fe? Si hay más preguntas, al otro viernes. Callen a mi hermano Josh. Cállenlo. Mañana va a estar bonito el día para salir y aquí nos vamos de vigilia. Padre maravilloso, gracias por tu palabra, Dios, por tu fidelidad. Yo sé, Señor, que no es ni siquiera por predicar tu palabra o por servirte que me va a salvar. Sé que necesito mantener mi relación contigo bien siempre, arrepintiéndome de mis pecados y confiando, Señor, en ti, en tu salvación, en lo que tú vas a hacer, no en lo que yo pueda hacer. Y es allí donde yo quiero mantenerme firme en ti siempre, Jesús. Guárdanos de abrirle la puerta al orgullo. Guárdanos guárdanos de abrirle la puerta, Señor, a la incredulidad. Ayúdanos a vencer las dudas, a crecer en fe, Señor, a crecer en confianza en ti, Señor.
y a tener siempre una fe viva, viva, Señor. Y prepara, Señor, en esta iglesia preciosa de la gente que tú has llamado, Señor, prepara entre ellos gente muy linda que te ame, Señor, que te crea. De pronto no vamos a ser de acá famosos o gente tremenda en el mundo, pero Señor, gente que tú conozcas y que te conozcamos. Que te conozcamos y que tu corazón se alegre, Señor, cuando tú mires esta iglesia, tú digas, me da alegría esa congregación, me gusta esa iglesia, me gusta la palabra, la doctrina, me gusta cómo me oran, me gusta que son sinceros, transparentes, me gusta que no esconden cosas, ni que están por ahí en cosas raras, ¿no? Y que te guste acá, Señor, estar en medio nuestro, porque tú eres nuestra bendición, Jesús. Nuestra bendición está en ti, Jesús. Y te necesitamos, Señor, yo te necesito. Señor, gracias porque tú me diste la oportunidad de salir de caminos de religiosidad y de locuras. Y me has dado una oportunidad maravillosa de seguir predicando el Evangelio y de seguir levantándote, hijos espirituales, mi Señor. Gracias. Toda la gloria te la damos a ti, Señor, y que esta palabra haya traído mucho crecimiento en las vidas, mucha edificación, y que, mi Señor, nos sigas enseñando cosas bellas, Dios. Te necesitamos, Rey. Guarda a tu pueblo, bendícelo, Señor. Cada persona que se conectó, que vio, Señor, la predicación, el estudio bíblico y la enseñanza, Señor, bendícele y recompénsale, Padre. Gracias, mi Señor, te damos. Bendice a nuestros pastores, Señor, que también han pagado un precio por nosotros. A nuestros padres espirituales, bendícelos, Señor. Y recompensa, Señor, su ardua labor y su fe que ellos también tuvieron para pagar el precio por nuestras vidas, Dios. Te amamos mucho y en tus manos descansamos en esta noche, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.